la clasificación de estas 7 dispensaciones. Decíamos en primer lugar la dispensación de la inocencia. En segundo lugar, la dispensación de la conciencia. En tercer lugar, la dispensación del gobierno humano. En cuarto lugar, la dispensación de la promesa, que es la que vamos a compartir a partir de este momento. La número 5, la dispensación de la ley. La número 6, la dispensación de la gracia. Y por último, la dispensación del gobierno milenial de Cristo sobre la tierra, que sería la dispensación número 7. Si usted no ha podido tener acceso al estudio de la primera, la segunda y la tercera dispensación que los hemos venido estudiando anteriormente, puede usted perfectamente buscarlo e irse a el canal de YouTube, donde lo puede usted encontrar y puede acceder a través de la búsqueda a través del nombre de su servidor, y le va a aparecer exactamente no solamente el estudio de las anteriores 3 dispensaciones, sino hay aproximadamente, si no me equivoco, más de 80 y quizás 100 mensajes o estudios grabados que ya están a disposición suya, solamente con que usted puche el botón y busque en el canal de YouTube con el nombre de su servidor, y puede usted tener acceso a este tipo de exposiciones. Aclaro que pretendo, con la ayuda de Dios, en cada una de estas exposiciones traer a colación algún tipo de conocimiento que no necesariamente a veces se colige con el lenguaje religioso, cristiano o típicamente bíblico que estamos acostumbrados a escuchar. En la medida de lo posible trato de agregar algún tips, alguna cucharadita en lenguaje popular, para que nosotros comprendamos algunos aspectos elementalmente vitales del conocimiento general. De manera que muy bienvenido una vez más. Para esto me voy a permitir leer a continuación 5 versículos del capítulo 26 del libro del Génesis, el cual reza de la siguiente manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Muy bien. Partimos en este momento a considerar la cuarta dispensación. He dicho que no es más la dispensación que un periodo de tiempo más o menos prolongado, que lo encontramos descrito en la Biblia como una secuencia de hechos, circunstancias, acontecimientos, y por qué no decir también profecías que se giran alrededor del ser humano, pero especialmente a través de los patriarcas, posteriormente a través de la iglesia, porque me permito decir de esta manera que el periodo o la dispensación de la promesa comienza justamente con el aparecimiento que Jehová, Dios, hace a Abraham. Abraham
no era conocedor de Dios. Sin embargo, Jehová se le aparece a Abraham. Y no me pregunte a mí qué vio Dios a Abraham para poder verter palabras tan singulares como las que nosotros encontramos descritas en la Biblia en relación a las promesas que de carácter personal Dios le hizo a Abraham. Y Dios estableció en primer lugar un pacto con el hombre. Y este hombre terrenal, este hombre que en un momento dado de su vida no era ni tan siquiera conocedor de Dios, pero que empieza a conocer a Dios. Dios se le aparece de una manera milagrosa, extraordinaria y sorprendentemente singular. Sobre todo cuando le hace una promesa, y es justamente con Abraham que comienza el periodo o la dispensación de la promesa. ¿Cuál fue especialmente la promesa que Dios le hizo a Abraham? Lo encontramos descrito en el Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice en primer lugar. Y comienza a hacerle otra serie de promesas. Te engrandeceré, te ensancharé, te voy a heredar tierras sobre la faz del planeta. Tendrás que irte de tu tierra, de tu parentela, y te vas a ir a la tierra que yo te demostraré. Y te daré estas tierras, te multiplicaré, tu simiente será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar. Y yo voy a bendecir a los que te bendicen, y voy a maldecir a los que te maldigan. Dios comienza a darle una promesa a Abraham. Este es el periodo de los patriarcas. Más adelante se le hacen a estos siervos de Dios muchas promesas más. Y en algunos de los casos Dios tiene que rubricar sus promesas a la descendencia de Abraham. Isaac, por ejemplo, Jacob, y todos aquellos grandes hombres y todos aquellos grandes siervos de la Biblia, incluyendo al rey David, se le hacen muchas promesas a su descendencia, a Salomón, etcétera. De manera que si hay alguien que propicia este periodo de promesas, es Dios mismo. Y sabe usted que lo más extraordinario y maravilloso de todo esto es que siendo el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, el omnipotente, santo, sabio y único Dios, tiene que inclinar sus ojos, tiene que mirar al ser humano con ojos de misericordia en primer lugar, con ojos de compasión, y llegar al punto de establecerle promesa. Y estas promesas comienzan justamente, digo una vez más, con este patriarca llamado Abraham. Y este periodo o esta dispensación abarca aproximadamente 430 años hasta el Éxodo, cuando el pueblo de Israel, que no es otra cosa, o no es más que la descendencia de Abraham, sale de Egipto. Recuerde usted que durante este periodo Dios hace muchas promesas,
tanto a estos hombres como a la descendencia. Es más, le voy a decir, la Biblia dice que nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de la promesa. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Somos descendientes de la promesa. ¿Hasta dónde llega el alcance de las promesas de Dios? Porque esto es importante que usted lo perciba y lo entienda así, de esta manera. Dios cuando hace una promesa, cuando hizo una promesa, porque Dios sigue haciendo promesas, ¿sabe usted? Dios las cumple. Y las ha cumplido. No como el ser humano que vagamente proferimos promesas y más temprano que tarde las olvidamos. Y en muchos casos el ser humano olvida sus promesas deliberadamente, es decir, no quiere reconocer que en un momento dado de su vida hizo una promesa. Y a propósito, por la razón que sea, obvió cumplir sus promesas. Más allá a regañadientes de las circunstancias con que los seres humanos fallamos en este aspecto, recuerde usted esta naturaleza humana desarraigada de la lealtad espiritual, desarraigada de muchos valores y elementos espirituales que debiéramos nosotros considerar como intrínsecamente vitales, importantes para querer agradar a Dios. No siempre somos cumplidores de nuestra palabra, no siempre el ser humano es cumplidor de sus promesas. En el mayor de los casos fallamos. La Biblia dice, sea el hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no es porque el hombre quiera ser mentiroso. Hemos venido diciendo que las consecuencias del pecado que vino atrofiando la naturaleza humana lo llevó al descrédito en primer lugar delante de Dios, porque Jehová le dijo al ser humano, el día que pecares vas a morir. Y efectivamente el ser humano pecó. Pecó Abraham, pecó Adán, pecó su mujer, pecó todas las descendencias de aquellas generaciones. Hasta el día de ahora el hombre sigue pecando. Por cuanto Dios dio una sentencia. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos están excluidos de la presencia de Dios. Esta es la realidad humana. Y más allá de las consideraciones de carácter espiritual que muchas personas quisieran tejer alrededor de la vida cristiana, muchas veces no nos permite atisbar esta realidad. Porque me permito decir, y quizás algún amigo pudiera estar escuchando o viendo esta exposición, yo quiero decirle, los creyentes no somos perfectos. La iglesia de Cristo no es perfecta. Usted va a encontrar hombres y mujeres con muchas debilidades humanas. Va a encontrar creyentes, va a encontrar cristianos, va a encontrar personas en las congregaciones, quizás con las mismas o peores debilidades que usted las pueda considerar así, que usted no las tiene. El ser humano es cortado con la misma tijera, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, incluye creyentes y no creyentes, todos están excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Lo que hace posible el acceso a Dios no es otra cosa sino la fe que el hombre pueda depositar en el sacrificio redentor de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Esta es otro tema, esta es otra historia, hablando de la justificación, hablando de la salvación, hablando del perdón y hablando de la vida eterna. Pero
dejemos de lado estos aspectos. Porque quiero volver y recalco, Dios establece una promesa al ser humano a través de Abraham. Yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, te voy a ensanchar, te voy a dar muchas tierras. Y llegará el momento, le dice Dios a Abraham, cuando tu descendencia poseerá estas tierras y nadie te las va a quitar. Y ese pueblo poseedor de esas tierras prometidas es el pueblo de Dios, es el pueblo de la promesa, es el pueblo de Israel. Y la evidencia del cumplimiento de esta promesa es que Israel como pueblo de Dios, como nación, ahí está. Más allá de una diáspora de más de 2000 años que anduvo este pueblo errante por todas partes del planeta, Dios, al final de cuentas, en el 1948, regresa a este pueblo a establecer la soberana nación del moderno Estado de Israel. Y ahí está. Muy a pesar de ese ambiente que lo rodea, de amenazas, de guerras, de invasiones y de muchas cosas que en el aspecto bélico pueden considerarse como un tema de carácter irresoluto. Porque alguien políticamente hablando dijo que el problema de Israel es el mayor problema en el mundo. Hablando en términos de geopolítica, es el problema más grande que la humanidad pueda enfrentar. En realidad hay tantos conflictos en el mundo para considerar que comparativamente el pueblo de Israel es o no es el dilema más grande que tienen las naciones del mundo en función de lo que representa este aspecto tan conflictivo en la vida política, diplomática y militar del mundo entero. Sin embargo, detrás de toda esta historia, por supuesto, se teje razones poderosamente espirituales que giran alrededor de este fenómeno y que en algún momento vamos a ocupar un programa especialmente para considerar la relevancia que representa este fenómeno del problema del conflicto entre Israel y las demás naciones del mundo. Porque originalmente se pensó, se dijo, se creyó que el problema de Israel era con los palestinos. Más después se agregó otros enemigos y fueron la raza árabe o todas las naciones, que son más de 20 naciones vecinas, enemigas declaradas así, muchas de estas naciones declaradas enemigos a muerte, acérrimos del Estado de Israel, como decir, por ejemplo, la nación islámica del Irán, Siria, Líbano y otras más. Pero digo, dejemos de lado estos aspectos, porque en el medio de todos estos fenómenos que acabo de describir y más allá de lo que usted pueda comprender, si es que trata de llevar la hilación de los hechos que se desencadenan cotidianamente alrededor de estos fenómenos, podemos concluir que la promesa de Dios sigue en pie, que la promesa de Dios está vigente, que la promesa de Dios dada a Abraham se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, que la promesa de Dios no ha sido una palabra caída en saco roto, que las palabras prometidas de Dios a Abraham y a su descendencia siguen todavía marcando la historia de la humanidad, incluyendo la iglesia del Señor, incluyendo el pueblo gentil. Muy bien. Debo de decir que las promesas no terminaron
o este periodo de la dispensación de la promesa no terminó con el exilio, tampoco terminó con el éxodo, tampoco terminó con la conquista de las tierras en Canaán, tampoco terminó con el advenimiento prometido del nacimiento de un Salvador, de un Mesías, de un Cristo, el Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea hace más de 2000 años. Y que tampoco esta promesa terminó con el establecimiento del moderno Estado de Israel hace más de 48 años atrás. Perdón, hace más de 60 años atrás. Y tampoco termina con el aparecimiento de la iglesia gentil, como tampoco las promesas de Dios van a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, como tampoco la promesa de Dios va a terminar con el advenimiento de la gran tribulación, mucho menos con el advenimiento del Señor Jesucristo en su segunda venida. No. La promesa de Dios sigue prolongándose en el tiempo hasta que en el calendario divino puedan suceder todas las cosas que Dios así ha establecido a efecto de cumplir los planes que Dios ha trazado, no solo para el pueblo de Israel, para la iglesia gentil también, pero un tercer segmento es las promesas, los propósitos que Dios así ha establecido con la humanidad en términos generales. Encontramos entonces tres grandes grupos o segmentos poblacionales con que Dios ha establecido muchas promesas. En primer lugar, el pueblo de Israel. En segundo lugar, la iglesia del Señor, la iglesia gentil. Y en tercer lugar, promesas que se han dado a la raza humana. No voy a entrar en mayores detalles, porque solamente estoy tratando de enumerar algunos aspectos relevantes en relación al estudio que correspondientemente se pueden discernir en términos generales alrededor de estos primeros 4 grandes periodos dispensacionales en la historia bíblica y del ser humano. Muy bien. Ahora pasemos al quinto periodo o la quinta dispensación. Y quizás decía en nuestros programas anteriores que íbamos a ocupar 3 programas especialmente hablando de las dispensaciones. Pero fíjese que, siendo honestos, el tiempo no nos va a poder ajustar para completar el estudio de las 7 dispensaciones. De manera que creo, si acaso vamos a poder estudiar 2 dispensaciones más en este programa, y el día de mañana sábado estaríamos completando la 7ª y la última dispensación o periodo bíblico. Muy bien, decía, la quinta dispensación o el periodo de tiempo número 5. ¿Cuál es este? Es el periodo de la ley. ¿Cuándo comienza la ley? Justamente comienza con el éxodo del pueblo de Israel. Resulta que cuando a través de aquel gran hombre llamado Moisés, a quien Dios lo usa de una manera portentosa, milagrosa y extraordinaria para poder sacar de la esclavitud de Egipto, donde había sido o estaba afincado el pueblo de Israel por muchos años. Y aquí quizás retrospectivamente podemos hacer una aclaración.
Si usted leyó conmigo los primeros versículos del capítulo 26 del Génesis, Dios le dice a Abraham, no desciendas a Egipto. Fíjese usted, no desciendas a Egipto. Quédate en esta tierra. Sin embargo, Abraham no obedeció en esa parte. No se quedó, sino que descendió a Egipto. Pero como la misericordia de Dios es tan extensiva, increíblemente, como usted no la pueda comprender, porque este es uno de los aspectos mentales, intelectuales y espirituales más difíciles de digerir, no solo al ser humano, sino también al creyente. Como Dios muchas veces, más allá de las promesas, más allá de las advertencias, más allá de las sentencias, porque hay sentencias divinas que vienen como resultado de la desobediencia que el hombre deliberadamente muchas veces lo hace. De manera que Abraham no se queda en esa tierra que Dios le dice, quédate aquí. No, descendió a Egipto. Y allí por muchos años fue hecho esclavo. De manera que Dios siempre estuvo con el pueblo. Pero habiendo salido de Egipto, se establece en la tierra prometida. Y habiéndose establecido en la tierra prometida, Dios le da leyes al pueblo de Israel. En un primer momento le da los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y hay quien cree, porque es lo único que ha aprendido y es lo único que se le ha enseñado, y en muchos casos es lo único que cree, los 10 mandamientos. Y ciertamente los 10 mandamientos son estatutos medularmente vitales en la conciencia del ser humano. Porque vale decir, los 10 mandamientos están allí diseñados no solamente para el pueblo de Israel, como alguien en un momento lo dijo. Dios le dio leyes al pueblo de Israel. Pero ¿sabe usted que estos mandamientos, hablando de los 10 primeros mandamientos, son mandamientos de carácter universal? Y decía, por ejemplo, en una vez anterior, que los estudiosos de la ley hablo del ordenamiento jurídico universal, pueden darse cuenta que extraordinariamente las primeras grandes fuentes del derecho antiguo como del derecho moderno están anclados en estos 10 mandamientos universales. De hecho, el ordenamiento jurídico penal de la mayoría de las naciones democráticas del mundo recogen estos aspectos de los 10 mandamientos como aspectos estrictamente de carácter legal. Y ahí están en los compendios legales y ahí están en los compendios jurídicos. Porque si hay algo que vale para toda la humanidad, es lo que Dios ha establecido para el mundo. Ahora, que el ser humano deliberadamente, porque esto hay que decirlo de esta manera, el hombre siempre ha querido darle la espalda a Dios. Y muy a pesar que cree que estos mandamientos están desfasados, imposible de reconocer que no sean de una forma tan extraordinariamente vigentes hasta el día de ahora. De hecho, yo quiero decirle que aquellas naciones progresistas, entre comillas, y subrayo como un concepto totalmente desfasado en relación a los aspectos que promueven en la vida civil de las sociedades, pueden encontrarse y darse cuenta de que no han podido, más allá de lo que han procurado, de los esfuerzos y de toda aquella sarta de amenazas y de sanciones y de negaciones, de hacer quitar los 10 mandamientos de la conciencia de las sociedades civilizadas. No lo han podido hacer.
En muchos países, por supuesto, los 10 mandamientos son prohibidos. Y fíjese usted, a manera de dato histórico, la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, tenía los 10 mandamientos establecidos en todas las oficinas públicas, federales y estatales de toda la nación americana. Y estaban en las escuelas, y estaban en las universidades, y estaban en los edificios públicos. Pero como Satanás sabe que el mandamiento de Dios le es tropiezo para sus planes infernales, para sus planes diabólicos, siempre ha procurado no solamente negar, sino borrar toda estela de el recogimiento de los mandatos de Dios. Fue así como, por ejemplo, en la década de los 1960, con la llegada de los gobiernos demócratas en los Estados Unidos, dieron un grande impulso a hacer desaparecer de la conciencia de la sociedad estos 10 mandamientos, y en un momento lo pudieron lograr, no en su totalidad. Y en lugar de los 10 mandamientos se erigieron monumentos al materialismo, monumentos a las ideologías perniciosas como el comunismo, por ejemplo. Y últimamente se sustituyeron estos 10 mandamientos por la aprobación, y se publicaron aspectos de las ideologías progresistas que últimamente el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha venido a establecer una campaña de sustitución por lo que se ha considerado uno de los peores errores que las sociedades y los gobiernos del mundo pueden tomar, es sustituir o quitar deliberadamente de la conciencia del ser humano y de la sociedad de las naciones la noción de los mandamientos así establecidos por Dios para la humanidad. Y si usted me pregunta cuál es el propósito de Dios al haber dado estos mandamientos, pues precisamente para que el hombre viva y viva bien, y viva en armonía, y viva en legalidad, y viva en concordancia con su conciencia moral, y viva concomitantemente haciendo el bien en función del sentido común y de la moralidad espiritual que la palabra de Dios le puede enseñar al ser humano. De manera, mis estimados, que la ley de Dios es importante. Pero no solamente se dieron los 10 mandamientos, apareció un compendio, un recogimiento de leyes tan extraordinariamente avanzadas para el tiempo en que fueron escritas en la Biblia. Si usted revisa, por ejemplo, el libro del Éxodo, el libro de Levítico y el libro del Deuteronomio, puede darse cuenta cómo existe una gran cantidad de fuentes que emergen legislación alrededor del tejido de la vida cotidiana del ser humano, en el aspecto espiritual en primer lugar, en el aspecto moral, en el aspecto civil, en el aspecto higiénico, en el aspecto de las relaciones sociales, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral y en muchos aspectos que usted puede darse el lujo de leer y darse cuenta cómo de una manera tan extraordinaria Dios le extiende el pergamino
de todo ese compendio de ordenamientos legales que Dios le quiso dar al ser humano. Y hay una gran riqueza en estos libros que le he mencionado, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que los eruditos, los estudiosos de las ciencias jurídicas en el mundo pueden abastecerse de una ilustración tan extraordinariamente grande alrededor de lo que Dios diseñó en función de la ley que Dios le quiso dar al ser humano. Pero este recogimiento de leyes o este compendio de leyes también tienen sobremaneramente acogedora mucha relevancia en el aspecto espiritual. Digo el aspecto espiritual porque desde el punto de vista de la religión no lo pueden llamar ni comprender de esa manera. No, ellos le llaman todo este recogimiento religioso. Yo le llamo espiritual. Pero llega el momento cuando, habiendo diseñado Dios estos aspectos espirituales, se fueron deformando a través del tiempo, se fueron haciendo prácticas sin sentido para el ser humano, a tal grado que llega el punto donde todos estos aspectos se tornaron eminentemente formalistas, religiosos, humanistas, si usted lo quiere ver así, desde el punto de vista como la religión lo puede ver. La ley fue dada en primer lugar para el pueblo de Israel. Y yo quiero hacer una aclaración. Ya el tiempo no, por supuesto, no me alcanza. Solo estamos estudiando la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Pero quiero hacer una aclaración antes de dar por finalizado este espacio y me permito invitarle para continuar el día de mañana sábado. Y es que esta aclaración que quiero hacer mención es que hay aspectos de la ley muy exclusivas que fueron dadas para el pueblo de Israel. Hay aspectos sobremaneramente especiales en la legislación bíblica que le fue dada al pueblo de Israel. Como por ejemplo, el descanso del séptimo día. Y no quiero entrar en mayores detalles, pero muchos cristianos confunden y no entienden, yo no sé por qué y de qué manera, pero sí tengo claro que hay aspectos de la ley en la Biblia que fueron dadas al pueblo de Israel muy exclusivamente. Y hay aspectos de la legislación bíblica que le son dados a la iglesia. Y hay aspectos de la legislación bíblica que le son de carácter universal para todo mundo. Por eso decía hace un momento atrás, hay 3 grandes segmentos poblacionales a quienes Dios trata de una manera diferente. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. En segundo lugar, la iglesia, el pueblo gentil. Y en tercer lugar, la humanidad en términos generales. Esto es algo que usted debe de comprender. Porque hay gente que recoge los aspectos legales de la Biblia como que es para todo mundo. No. La Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí llega la ley y los profetas. ¿Cuál ley y cuáles profetas? Todo el compendio legal de carácter religioso, de carácter espiritual, de carácter simbólico, de carácter metafórico, si usted lo puede ver y quiere verlo de esa manera,
le fueron dadas al pueblo de Israel, llegaron hasta Juan, la ley y los profetas. De ahí en adelante hay otra dispensación que la vamos a ver el día de mañana, por supuesto, que es la dispensación de la gracia, pero no he terminado todavía con el aspecto o las consideraciones que se tejen alrededor de la dispensación de la ley. Porque me permito decir, muchos creyentes están anclados todavía en ese periodo y han quedado anclados en el tiempo antiguo y allá están. Como decir, por ejemplo, decía en la observación del mandamiento de guardar el día sábado le fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Y aquí hay mucho pueblo cristiano, entre comillas, protestante, que guarda el día sábado. Pero si usted quiere guardar el día sábado, hágalo si usted quiere, pero usted no es judío, usted no es descendencia de genética del pueblo de Israel, no. Usted es pueblo gentil. Es más, usted está ya en el periodo o la dispensación de la gracia, que es la que vamos a ver el día de mañana, decía. Y hay gente que está anclada en el pasado. Y son aspectos elementalmente de carácter entendible en la Escritura, en la Biblia. De manera que es importante que usted y yo estudiemos estos aspectos. Ahora, por supuesto, hay tantas cosas que estudiar alrededor de los mandamientos de la ley en la Biblia. Usted no se imagina, pero se da cuenta de no menos de 300 y más aspectos de la ley que Dios le da al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Digo y aclaro una vez más, muchas de ellas son de carácter universal, muchas de ellas son aspectos exclusivamente de carácter al pueblo de Israel y muchos son de carácter universal para la humanidad. Me quedo a estas alturas del programa, cuando ya se me está finalizando el espacio que tengo señalizado para compartir con ustedes. Debo únicamente volver y agradecer de usted su fiel sintonía. Muchas gracias. Los expositores a través de los canales de las redes sociales dicen suscríbase. No, yo no le voy a decir suscríbase. Yo me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. El día de mañana estamos presentes una vez más frente a usted.